Hola a todos y todas, vamos a continuar con la clase que quedó trunca porque no grabamos el último tramo. Yo no grabé el último tramo, así que voy a tratar de hacer una síntesis. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que la vean cuando reciban este video, cuando esté publicado. Y acuérdense que lo que estábamos visualizando, o lo que queríamos visualizar, son las señales de entrada y de salida a este amplificador, las que entran y las que salen de este amplificador, en este osciloscopio. Es un osciloscopio virtual y tiene todas las funciones que tiene un osciloscopio digital. Y usábamos también un generador de funciones virtual, que lo habíamos ajustado con una señal senoidal, con una frecuencia de 1 kHz y con una amplitud de 15 mV. Para ajustar la amplitud, ¿se acuerdan? Seleccionamos amplitud y en el display virtual aparece la amplitud y la podemos editar. Acuérdense que bueno, están los botoncitos de stop, yo puedo parar el generador y lo puedo arrancar de nuevo si hiciera falta, y bueno, y las otras dos formas de onda disponibles, como cualquier generador de funciones, que son una señal triangular y una señal cuadrada. Bueno, y eso es, ese es nuestro generador virtual. Primero vamos a mostrar vamos a hacer algunas lecturas de continua, y para eso usamos una herramienta que está en este menú, análisis, que es DC análisis, calcular tensiones en los nodos. Si yo hago clic aquí, fíjense que aparece este cuadro de diálogo. Voy a cerrar el osciloscopio para que no moleste. Ahí ya no está más. Aparece este cuadro de diálogo y fíjense, si yo pongo la punta de medición en el nodo y hago clic, aparece el valor que tengo ahí, 8,96. Si me paro en el emisor, la tensión que tengo entre emisor y tierra es 3,05. 3,05, 8,96. 9 menos 3, prácticamente 6 volts entre colector y emisor. Es decir, que ese transistor, desde el punto de vista de la saturación, estaba bien, porque acuérdense que la tensión de saturación es un valor que está entre, nosotros decimos con margen de seguridad 200 a 300 milivolts, aunque en la práctica puede ser menos. Pero bueno, tomando ese margen de 200 a 300 milivolts, estamos tranquilos de que seguro que no vamos a llevar al transistor a saturación. Sigo midiendo estos valores de continua para sacar algunas conclusiones que me parecen interesantes. Si me paro sobre la resistencia, voy a leer la corriente que atraviesa esa resistencia y la caída de tensión sobre la resistencia, sobre el componente. Hago clic y tengo que la caída de tensión sobre la resistencia es de 8,31 volts y la corriente por esa resistencia es de 83,1 microamperes. Fíjense una cosa, tenemos 12 volts, y esta resistencia vale 100K y es del doble de valor de esta que vale 47 kilómetros. 47 kilómetros es prácticamente 50 y 50 por 2 da 100. Así que yo podría pensar que esta resistencia es la suma de dos resistencias de 50K y esta sería una tercera resistencia también de 50K, la puedo pensar así, que están en serie, considerando que la corriente que se va por base es muy chiquitita, ¿no? Estamos haciendo esa presunción. Y entonces tendría tres resistencias entre las que se va a distribuir una tensión de 12 volts. Todas tienen que tener la misma tensión, así que es 12 volts dividido 3, 4 volts. Acá arriba espero tener más o menos 8 volts y acá espero tener 4 volts. Y de hecho, fíjense, volvamos a acá está la medición, 8,31. Bastante bien, es decir que uno mirando el circuito también puede darse cuenta de por dónde pasan los valores de ese amplificador que estaba midiendo. Si me paro acá y miro, me encuentro con que la tensión es de 3,7 volts, prácticamente 3,69, y la corriente vale 78,51 microamperes. Si miran, vamos a hacer otro razonamiento que me parece interesante. Si miran, la corriente por aquí es de 83 micro.
La corriente por acá es de 78,5. Hay una diferencia de 4,5 microamperes. ¿Por dónde circulan esos 4,5 microamperes de continua? Son la corriente de base. Si me paro acá, voy a medir la corriente de colector, que son 919,9 microamperes. Casi 920 microamperes. Si a eso le sumo 4 microamperes y medio, tendríamos que pensar que la corriente estaría en un valor de 924,5 microamperes, que debiera ser el valor que tenemos acá. Por suerte nos dio. Claro, porque la corriente de emisor, acuérdense que es la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Y si mido esta tensión entre base y emisor, tendríamos que tener más o menos 0,7 volt. Vamos a hacer algunas mediciones. Esta es la tensión que tengo entre base y tierra, 3,69. Esta es la tensión que tengo entre emisor y tierra, 3,5. 3,05. 3,69. Prácticamente esta caída de tensión es de 0,64 volt. Está bien, alrededor de los 0,7 que siempre hablamos. Pregunta, ¿qué tensión tenemos acá de continua? A ver, tenemos, ya lo habíamos visto, son 8,96 volts. ¿Qué tensión tenemos en el capacitor y qué tensión tenemos en la carga? Bueno, sabemos que no hay continuo en la carga, no puede haberlo, tiene que haber 0 volt. Y efectivamente hay 0 volt. ¿Dónde está la continua que tenemos en este punto? En el capacitor. El capacitor se cargó a 8,96 volts. Y lo mismo va a pasar con este capacitor. Si ustedes miran, la tensión en este punto es de 3,69 volts y el capacitor se cargó a 3,69 volts. Acá quiero hacer una aclaración. Para la continua, esto es un cable. Y una vez que se cargó el capacitor, no hay circulación de corriente por la resistencia, con lo cual la caída de tensión es de 0 volts sobre la resistencia. Lo verificamos. Perfecto, 0 amperes, claro. ¿Qué me está diciendo? Que se cargó el capacitor a su valor máximo, que es el de este nodo, que tiene 3,69. 3,69. Y si nos paramos acá, encontramos que la tensión del capacitor es 3,05 volts. Bueno, esto sí, esa es la tensión de ese punto. Noten que, bueno, lo que dijimos recién, no hay señales en la excitación, no hay señales del lado de la carga. Contado todo esto, vamos a hacer una medición más, a ver si esto lo puedo medir. Bueno, quería hacer una medición que quería mostrar que por acá circula la suma de estas dos corrientes. Tendría que conectar un amperímetro para mostrarlo, pero no lo voy a hacer. No vamos a perder tiempo en eso. No es una pérdida de tiempo, pero no es objetivo ahora poner tanta precisión en lo que queremos contar. Bueno, vamos a mostrar entonces cómo usamos el osciloscopio y ya cerramos esta explicación. Voy a Tools and Methods, hago clic y selecciono la función osciloscopio. Vamos a ajustar el osciloscopio. Este sería un osciloscopio virtual que tiene muchas de las funciones que tiene un osciloscopio digital como los que tenemos en el laboratorio. No lo vamos a ver exactamente así en el laboratorio, pero las funciones sí. Unas cuantas se parecen mucho. Entonces, vamos a setear este osciloscopio para poder medir esta señal y esta señal de salida. Señal de entrada en BF1 y señal de salida en BF2. La señal de entrada de BF1 es la que ajustamos con este generador de funciones, con el panel el panel frontal de este generador de funciones. Trabajan juntos estas dos. Y fíjense que está ajustada la frecuencia en 1 kHz. Yo, con estos dos botoncitos, puedo manejar la frecuencia seleccionada, 2, 3, 4 kHz, pero lo voy a dejar en 1 kHz. Puedo modificar la amplitud, fíjense, 15 mV. Si me paro acá y saco esto, porro la M, pero por acá. Si hago esto, si hago clic, hago desaparecer la M, y entonces son 15 volts. Puedo en este cuadro puedo manejar la amplitud, la escala, y bueno, entonces me paro acá y voy a poner, a ver si me lo acepta la M, sí, milivolt, me lo aceptó. Bueno, bárbaro, ahora está seteado como milivolt. Entonces tenemos una señal de 15 milivolt
1 kHz. ¿Qué tenemos que hacer para visualizar esta señal sin tener que recurrir al clásico crack, 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 que es lo que hace cualquier técnico que se precie de serlo cuando no visualiza la señal? Empieza a tocar todo porque dice, en algún momento algo va a aparecer. En cuanto vi algo ya la peleé un poquito más y lo resolví. Nosotros vamos a intentar de que la señal aparezca gracias a nuestro intelecto, no a la fuerza bruta. Entonces vamos a usar el intelecto. Primera cuestión, vamos a visualizar una señal que tiene una frecuencia de 1 kHz. Ya lo contamos en clase, ya lo contamos antes en los tramos anteriores, en el pizarrón, lo contábamos, hicimos numeritos. Yo lo voy a volver a recordar hablado. Si ustedes tienen una señal que tiene una frecuencia de 1 kHz, como el periodo es la inversa de esa frecuencia, entonces hacen la cuentita y me dicen, bueno, el periodo de la señal es 1 milisegundo. Es decir, que un juego completo de valores de la señal tarda en recorrer, se tarda en aparecer 1 milisegundo. Si quiero ver 2 juegos completos de la señal, entonces necesito 2 milisegundos. Vamos a tratar de visualizar 2 juegos completos de la señal. ¿Esto qué significa? Que de este extremo a este otro extremo, este es el eje de tiempos, esto que está acá, yo tengo que tener 2 milisegundos. Cada subdivisión va a valer 2 milisegundos dividido 10. 0,2 milisegundos, o si quieren, 200 microsegundos. Ya estaba seteado esto en 200 microsegundos, por suerte. Y si no lo hubiéramos ajustado con estas flechitas que tenemos al lado del control time barra división. Acuérdense que time barra division, ¿no? Acuérdense que a este numerito lo llamamos factor de base de tiempo. Otra cosa que tenemos que hacer es elegir el trigger. Cuando decimos el trigger, lo que decimos es cuando decimos la fuente del trigger, el source del trigger, lo que estamos hablando es de desde dónde vamos a tomar la muestra de disparo, con la que hacemos el sincronismo. A lo mejor esto no lo entendemos muy bien. Más adelante vamos a mostrar algunos grafiquitos y algunos dibujitos que lo van a dejar más claro, ¿verdad? El hecho es que, bueno, yo puedo elegir un generador externo, BF1 se refiere a que la fuente va a ser la señal que está en el canal 1, o que la fuente va a ser la que está en el canal 2, y elijo BF2. Bueno, nosotros vamos a elegir BF1. Y otra cosa que tienen que ajustar, setear, es el modo. El modo puede ser auto, puede ser normal, y voy a hablar de esos dos nada más. Hay otro que es single, pero me voy a enfocar en esos. Cuando hablan de auto, lo que estamos diciendo es que si no hay señal aplicada en el canal, ustedes ven la liñita, la famosa esa liñita que dibuja la referencia. Bueno, eso es lo que van a ver. En cuanto inyectan señal, se dibuja la señal. Y si no tienen señal, ven lo que decía recién, esa rayita que les contaba. Ahora, cuando ponen normal, si no hay señal aplicada, en el osciloscopio no hay nada, no se dibuja absolutamente nada, no hay liñita, no hay nada, nada, nada. Para que este osciloscopio virtual funcione bien, en donde dice trigger tienen que poner normal, así que ponemos normal. Y con este level, lo que hacen ustedes es manejar el nivel de disparo, que eso lo vamos a usar en el laboratorio, porque acá por lo general no tenemos ese problema de que la señal se nos mueve de un lado al otro. Entonces vuelvo a decir, el level lo vamos a dejar ahí, después nos sirve para hacer ese ajuste que acabo de contar. Bueno, ya hablamos de lo que es el factor de base de tiempo y la fuente de disparo. Ahora lo que voy a hablar es del factor de flexión vertical. La señal de entrada está seteada en 15 milivolt. Entonces yo tengo que ajustar BF1 de modo tal de poder ver la señal de entrada con la mayor amplitud posible. Son 15 milivolt. Si elijo 5 milivolt por división, ocupo 3 divisiones. Si eligiera 2 milivolt por división, tendría más definición, pero más resolución. Pero, ¿cuál es el problema? Si tengo 15 milivolt y hablo de 2 milivolt por división, son 2, 4, 6, 8, no llego a 15. Entonces, mi opción es elegir, y lo marco acá, 5 milivolt. Fíjense que hice esta selección de 5 milivolt con el canal BF1 seleccionado en este campo.
Bueno, acá tiene el acoplamiento directo, la referencia, acoplamiento alterna. Como estas son señales senoidales que no tienen valor medio, no tienen valor de continua, entonces usar DC o usar AC es exactamente lo mismo. Pongan en AC o pongan DC, da igual. Dejemos en DC para que vean que tienen valor medio cero, no tienen continua. Y bueno, esta señal se amplifica, habíamos dicho que esta amplificación andaba en 100 veces, 110 veces, ¿no? Más o menos por ahí estaba, entonces digo que 110 veces multiplicado por estos 15 milivolts, termina resultando que acá voy a tener una señal a la salida que puede estar entre 1,5 volt, 1,6, 1,7. Así que voy a ajustar ahora el canal 2 con un factor de flexión vertical que va a ser de 1 volt. Y después veré si lo ajusto para visualizar mejor la señal. Yo creo que ya está todo, no creo haberme olvidado nada. Así que lo que voy a hacer es darle run al osciloscopio virtual y vemos qué pasa. Y ahí se dibujan las señales. Bueno, primera cuestión, voy a marcar dos cosas que son interesantes. La señal en verde es la señal verde es la señal de entrada. La señal esta que es media bordó, roja, es la señal de salida. Se ve más chiquita porque, bueno, están trabajando diferentes escalas, ¿no? Yo le voy a modificar la escala para que se vea un poco mejor. La voy a ampliar, voy a bajar el valor de esta división. Entonces, en lugar de 1 volt voy a poner 0,5 para que vaya para arriba. Miren, lo muestro que es más fácil. ¿Ven? Ahí en 500 milivolts ven que la señal aumenta, se agrandó. Bueno, a ver, primera cosa que vemos es que la señal de entrada y la señal de salida están desfasadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando esta está en el semiciclo positivo, esta está completando el semiciclo negativo. Y fíjense que el semiciclo positivo de esta viene 180 grados después de que esta comenzó su semiciclo positivo. Se dice que esta señal está desfasada a 180 grados. Y cuando dicen eso, saben que una señal es el espejo de la otra. Eso es lo que decimos, cuando ustedes decían que la transferencia era negativa, lo que estaban diciendo era eso, que la señal de salida se daba vuelta respecto a la señal de entrada, que era un espejo. Dicho esto, contado esto, miremos lo siguiente. Si ustedes son un poquitito observadores, van a ver que este pico negativo pasa a las 3 rayitas, pero este no. Bueno, esto tiene un solo significado, que es que esta señal se está deformando. Acá hay una deformación. ¿Por qué ocurre esta deformación? Y porque nuestro amplificador no es capaz de soportar excursiones de señal de 15 milivolts. Tienen que ser menores. ¿Por qué? Porque si no, esa transferencia, ya lo habíamos contado, eso, la característica de transferencia de un transistor, corriente colector versus tensión base emisor, habíamos contado que era una cosa así. Esperen que esto cuesta así para arriba. Y trabajamos acá abajo nosotros, donde está, era curvo esto. Es muy difícil dibujar a contra. Bueno, no importa, si lo lograron hacer, ustedes entienden lo que digo. Estaba esa curvita. Ustedes van a ver el dibujo al revés porque estoy despejado yo. Es una cosa muy compleja. Bueno, la cuestión es que para que pareciera un segmento eso, para que pareciera una cosa así, como es un segmento de recta, ¿qué tenía que hacer? Tenían que tener excursiones acotadas. Bueno, yo voy a ver cuál es la excursión de señal que hace que esta señal no se deforme. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a bajar la tensión de entrada, sigue deformado, voy a bajar a 13, sigue deformado, voy a bajar a 12, sigue deformado porque, ven, ¿no? Esto está en la rayita 2 prácticamente y esta todavía está por encima de la rayita 2. Sigue deformado, cada vez menos, ¿no? Ya cada vez menos. Fíjense que acá como es que ya está desapareciendo la deformación, ¿no? Y tal vez si bajamos uno más, aún se parezcan un poco más. Fíjense que esta señal, este pico prácticamente está en el mismo valor que este. Entonces, si a uno le preguntan, y si quieren bajamos un poquito más, también, si ustedes miran, este amplificador soporta excursiones de señal de entrada de, pónganle, entre 6 y 7 milivolts. Si tiene excursiones más amplias, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una deformación de señal. Bueno, esto fue una
muestra de cómo se usa el TINAP. En realidad también nos sirvió para contar algunas cosas de los amplificadores. Este estudio lo vamos a sistematizar y muchos de los temas que vamos a estudiar los vamos a ver a través de este simulador. Probablemente cuando volvamos a la escuela, muchos de estos circuitos los vamos a armar y ustedes ya van a tener la experiencia de cómo funcionan los cálculos previos, todo eso va a estar preparado. Vamos a tener todo como para empezar a trabajar en el laboratorio. Entonces, les recuerdo lo que dijimos en un momento de los bloques anteriores respecto a las actividades 1 y 2, que respondieron lo que ustedes querían, que tal vez con una buena intención, que era la de impresionarme, pero no respondieron a lo que era la consigna. Y es muy importante cuando uno hace un estudio, e incluso el día de mañana cuando un jefe les pida algo, que ustedes respondan a la consigna. Que no hagan cosas, no hagan ni de más ni de menos, hagan lo que les piden, nada más que eso. Cuando hay una actividad, si hay cosas respuestas de más o hay cosas de menos, tiene que ser porque se equivocaron, no porque fue una cuestión de querer impresionarme. Ustedes respondan a la consigna. Les digo qué es lo que quería que hicieran cuando les pregunté cómo hacían para visualizar una señal de alterna, que fue lo que hicimos en la única clase de laboratorio que tuvimos en la escuela. La primera clase, ¿se acuerdan que fuimos al laboratorio y usamos los osciloscopios y todo eso? Lo único que quería es que me dijeran, bueno, voy a visualizar una señal de, por ejemplo, 7 milivolt, 1 kHz, entonces lo que tengo que hacer es ajustar el factor de base de tiempo en 200 microsegundos para que, y cuentan lo que dije yo recién, elijo una fuente de disparo, canal 1, para lograr la sincronización entre la base de tiempo y la señal que voy a visualizar. A lo mejor algunas cosas que vayan a poner tampoco no las entienden de todo. ¿Qué hacen en ese caso? Si ustedes cuando están haciendo alguna tarea encuentran alguna cosa que se dan cuenta que no es tan compleja, pero no llegan a comprenderla, y les parece que son importantes, las anotan y ponen preguntarle al profesor porque no entiendo tal cosa. No pongan cosas que no entienden y que queden así sin entender. Porque yo, además las detecto, me doy cuenta de las cosas que no pueden saber, porque incluso a veces hay cosas que ni yo sé de qué están hablando, que digo, tengo que ponerme a estudiar de nuevo porque esta gente sabe más que yo. Entonces, digo, no, mentira. Acuérdense que los profesores sabemos todo. Nosotros sabemos todo de todos los campos, de todos los temas, y no hay nada que desconozcamos. Entonces digo, eso también es mentira. Entonces digo, lo que interesa es que respondan la consigna, porque eso me sirve para mí como insumo para las clases siguientes. Si me cuentan la historia del osciloscopio, o la vida del fabricante del osciloscopio, o qué pasó con el jardinero del osciloscopio, quién mató al jardinero del fabricante del osciloscopio, no me sirve, porque no me interesa saber quién lo mató. Yo lo quiero saber si ustedes saben, me dio una señal de alterna, nada más que eso. Y bueno, después seguiría la explicación. Y tengo que ajustar el canal vertical. Tengo que seleccionar el factor de flexión vertical, por ejemplo, cuentan como hicimos recién, 5 milivolts, 500 milivolts, para visualizarlo con la mayor amplitud posible. En este caso voy a ver una excursión, voy a ver un dibujito que va a llegar hasta el tercer cuadradito, por ejemplo, la tercera subdivisión. Y bueno, en el caso de los analógicos que teníamos nosotros, tendría que decir, bueno, si fuera el caso de ver dos señales, acá tengo que poner en dual, tengo que poner, ¿cómo se llaman el coupling, el acoplamiento en DC o en AC, da lo mismo que están en alternas, bueno, en fin, ustedes verán lo que estén midiendo, pero era eso lo que tenía que contar, nada más. Fácil con sus palabras. Y cuando les pedí que definieran algunos otros parámetros, que eso tenían que engancharlo con lo que yo ya les había mandado escrito del osciloscopio. ¿Se acuerdan que yo mandé un documento donde estaba todo explicado cómo funcionaba el canal vertical, los controles de canal vertical y de panel frontal y canal vertical? Faltaban los de base de tiempo y circuito de disparo. ¿Para qué les mandé eso? ¿Por qué les puse eso en la segunda actividad? Porque quería que ustedes usaran eso como insumo para corregir lo que habían hecho en el otro trabajo, y de hecho sigue estando así complejo todavía. Entonces, hay que cambiarlo eso. Y lo segundo que le había pedido es que me cuenten estos otros controles que faltaban, que también me pusieron unas explicaciones maravillosas que si las copian de algún lugar
lugar que... A ver, y acá quiero decir otra cosa más. No está mal aprovechar una fuente en donde está la información e incluso copiarla. Lo que está mal es no entender lo que están copiando. Eso sí no está bien. Eso está mal. No es que no está bien, está mal. Si no lo entienden, no lo copien. Es preferible que lo escriban ustedes mal con sus palabras. Escriban lo que quieran. Ustedes tienen que estar convencidos que está bien. Porque eso me sirve a mí para corregir lo que ustedes están entendiendo mal. Y lo otro que tenían que hacer, bueno, que tenían que hacer en la segunda actividad era responder esto, factor de base de tiempo, no sé, eran 4 o 5 controles, definirlos, y después hacer unos cálculos que tenían que ver con el factor de flexión vertical y el factor de base de tiempo. También, ahí me contaron la historia del osciloscopio, algunos me pusieron que era un muy buen instrumento por esto y por lo otro, faltaba que comprate el Hewlett Packard, qué sé yo, no sé, era una... Bueno, yo entiendo por qué lo hacen. Yo entiendo por qué lo hacen, uno trata de mostrar que se está esforzando, que está trabajando. Yo sé que lo están haciendo, digo, enfóquense en lo que pido porque eso es lo que necesito para ir avanzando. Así que esas actividades vamos a tener que revisarlas, vamos a tener que rehacerlas, y les digo, yo se los voy a poner todo esto por escrito, pero se los anticipo. Para la próxima semana tienen que volver a responder esa pregunta primera en no más de 10 líneas, 12 líneas, y poner, que van a necesitar seguramente 4 gráficos, no quiero nada más que eso, lo voy a poner por escrito, y van a responder también qué función cumplen los controles que menciono, que son 5, en no más de 5 o 6 renglones, nada más, y no vale poner, ya les voy a decir incluso qué tamaño de letra. Y bueno, los cálculos de factor de base de tiempo, factor de flexión vertical, bueno, ya los contamos ahora, supongo que lo van a hacer bien, y los iremos entrenando a medida que usemos este generador para este simulador para hacer para enseñar a hacer distintos tipos de mediciones. Y por otra parte, les voy a pedir que tomen el circuito que estamos midiendo ahora y lo calculen. Calculen todo lo que conocen. El punto Q, la resistencia de entrada, la ganancia de tensión del sistema, del dispositivo, todo lo que ustedes saben. Yo les voy a agregar una explicación que no la están poniendo actualmente, que tiene que ver con las excursiones de señal. Y ya el colector común lo estuvimos trabajando, así que la semana que viene en el laboratorio les voy a mostrar un colector común. Y después voy a juntar el colector común con el emisor, y vamos a ver qué pasó. Ahí algo va a pasar. Y eso también nos va a servir de insumo para estudiar un multietapa en C. Yo espero para la próxima semana, esta es mi intención, ya quedarnos tranquilos en el uso de este osciloscopio virtual y todo digamos, esta mesa de medición virtual, porque nos van a servir para avanzar con los circuitos que tenemos que estudiar y son bien gráficos y nos ayudan a entender. Y también terminar con la parte básica que necesitamos de los amplificadores que estudiaron el año pasado. Y tener un poquito más de concepto de qué es lo que están haciendo estos aparatos maléficos. Bueno, nada más que eso, se los voy a poner por escrito. Igual ya saben lo que tienen que trabajar. Vayan adelantándose, anticipándose, yo voy a subir la tarea. Los que no hicieron la tarea 2, déjenla, porque la van a incorporar a la tarea 3, no importa, hay uno solo que creo que la entregó. No importa, lo importante es que nos vayamos poniendo de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Bueno, acuérdense que tenemos el caso de 3 alumnos, que son 6 en realidad. Hay 3 que tienen algunos problemas. Vamos a ver si podemos saber cuáles son los problemas esos, cómo los podemos resolver. Miro para aquel lado. En realidad ustedes piensan que miro para allá, pero miro para allá yo. Y hay otros que ya los contactamos, que los contactó el vicerrector, pero vamos a ver si qué pasó, que no están accediendo a las clases. Bueno, yo la pasé muy bien y la verdad que me gustó. Bueno, esta clase la estoy dando sin público, pero igual me pone contento. Pienso que están ustedes ahí. Y les mando un gran saludo y nos estamos viendo el jueves que viene a las 10 de la mañana. Vamos a arrancar siempre, ya queda fijo eso. Y un abrazo enorme y me despido. Chau chicos, chau a todos, nos vemos. Chau, chau. Chau.